Unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Con María Corina vamos juntos al encuentro. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Es un placer enorme compartir con ustedes estos minutos. Hoy 11 de junio, minutos que vuelan cuando tenemos tanto que compartir y conversar con cada uno de ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Arcaya; en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, Jennifer Ávila, Catherine Manzano, y en el control, César González. Vamos a tratar hoy de darnos espacio para que ustedes puedan plantearnos por la vía telefónica muchas de sus ideas, sugerencias, propuestas. Para ello les recuerdo que el teléfono es el 0212-482-9750 y estamos ya por nuestras redes sociales, @prensa, MCM, @RCR750, y nos están viendo, y les agradezco a todos los que nos acompañan en distintas partes del mundo por rcr.tv. Quiero arrancar el programa de hoy dándole la bienvenida. Tenemos un invitado súper especial. Cada vez que viene para acá, hacemos Trending Topic, la gente se emociona, como tu fanaticada, Julio, se alborota. Mi fanaticada es chiquitita delante de la tuya. No, vale, la tuya es disciplinada. Aquí está, por supuesto, un gran activista social, un gran comunicador y guerrero del teclado, Julio Coco. Gracias, María. Líder además del movimiento DSD, que tiene muchos activistas dentro y fuera de Venezuela. Donde hay venezolanos, allí están llevando un mensaje con profunda firmeza, con enorme coraje y una gran coherencia durante estos años, tanto en el diagnóstico del régimen sobre qué es lo que hay que hacer para sacar este sistema criminal de raíz. Antes de entrar directamente en 1000 temas que a conversar contigo, Julio, en estas últimas horas los venezolanos hemos visto una vez más el síntoma del colapso de lo que fue una industria petrolera modelo en el mundo. Y no me refiero por el volumen de las reservas que tiene Venezuela, sino por la forma como una cultura de productividad, de meritocracia, de desempeño muy competitivo en todos los indicadores, tanto en las actividades, digamos, internas de seguridad integral para todos los trabajadores del sector petrolero, pero también en lo que fue una política muy agresiva de alianzas internacionales, de comercialización, etcétera. Y esto, como todo lo que ha tocado el chavismo, colapsa, se destruye, y las cifras de producción, por cierto, hace un par de días una agencia especializada en seguimiento de la producción de petróleo alrededor del mundo, la agencia Platts, hablaba de que en el mes de mayo, la Venezuela, que llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios hace 20 años, hoy estaría en el mes de mayo produciendo alrededor de 720,000 barriles de petróleo diario. No hay palabras, estamos hablando de la producción de Venezuela hace 50 años. O sea, esta gente lo destruyó la industria petrolera en su producción, ni hablar lo que está ocurriendo a nivel de las refinerías. Lo hablábamos la semana pasada con Nelson Hernández, gran especialista en esta materia, de cómo una Venezuela que llegó a producir más de 300,000 barriles diarios de gasolina y derivados y exportábamos, hoy en día estará produciendo alrededor de 40,000, si acaso. Es una cosa impensable. Pero además, la destrucción en la seguridad de las operaciones que se hizo palpable esta semana nuevamente en la refinería del Chaure, en Guanta,
al norte del estado Anzoátegui, donde se produce una explosión, varios incendios con personas fallecidas, venezolanos, que una familia, por cierto, una familia además, la familia Salazar, muy, muy querida en Puerto La Cruz, que estaba transitando por las adyacencias a la refinería y murieron en la explosión. Estos muertos tienen responsables. Son más venezolanos que se agregan a las muertes que diariamente representa la permanencia de Maduro y su sistema destructivo en el poder. Entre ellos murió una niña de 3 años que transitaba que viajaba en este vehículo. Desde el sábado en la tarde, cuando esto ocurrió, el diputado Omar González comenzó a informarnos sobre todo lo que estaba aconteciendo, cómo la gente salía preocupadísima de sus viviendas en las zonas adyacentes a la refinería, porque una cosa que no permitía, por cierto, la industria petrolera en el pasado era que se instalaran comunidades dentro propiamente de los patios de tanques, y eso está ocurriendo. Miren lo que ocurrió en Amuay con la tragedia del 25 de abril del 2012, y ahora nuevamente el miedo, la zozobra que significa vivir cerca de algunas instalaciones petroleras. El diputado Omar González nos está acompañando en este momento, está en la Asamblea Nacional, y yo quería que nos relatara cuál es la situación actual en Guanta y en el resto del norte de Anzoátegui, donde esto ha generado además protestas, incomunicación, se fue la luz durante el fin de semana, una situación dantesca, la somalización del país. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes, María Corina, un placer estar de nuevo en tu programa. Efectivamente, la tragedia de la refinería del Chaure en Guanta viene a revelar la grave crisis del sector petrolero una vez más, porque allí se registraron, como tú comentas, graves fallas de seguridad. Esto ocasionó la muerte instantánea de 3 personas, Juan Carlos Salazar, Eulimar del Valle Rodríguez, su esposa, que estaba, por cierto, embarazada de 5 meses, y Greimar Carlota Salazar, una niña de apenas 3 años de edad. Igualmente, quemaduras en 90% de su cuerpo de otro trabajador de PDV Marina, Jesús Marcano. Juan Carlos Sosa Salazar era trabajador de PDV Marina, igualmente. La situación es de la falta de mantenimiento, la paupérrima seguridad que existe allí, una laguna de hidrocarburos se filtró hacia la zona de seguridad en la carretera que conduce desde Guanta a Punta de Meta, unas instalaciones militares, y en ese momento transitaba un carro de paseo donde iba esta familia. Bueno, se le apagó, esa zona estaba llena de gases, de hidrocarburos, y cuando quiso prender de nuevo el carro hubo la explosión. Esto originó desde luego un incendio en las lagunas de lastre que se habían percolado todo el hidrocarburo hacia la calle, y se extendió el incendio hacia la refinería. Posteriormente, unas 2 horas después, hubo una explosión dentro de la refinería. Recordemos que la refinería del Chaure no es la misma refinería de Puerto La Cruz. Esa era una refinería que instaló en la década del 50 la corporación Sinclair, y para procesar unos 30.000 barriles diarios de petróleo, mientras que la de Puerto La Cruz procesa en su mejor momento 200.000 barriles diarios de petróleo para producir gasolina. Todo eso está parado, pero tienen hidrocarburos en sus tanques, en las lagunas de lastre, y la falta de mantenimiento de esas instalaciones han hecho que, bueno, circule ese hidrocarburo, ese petróleo, ese restos de combustible hacia las zonas residenciales. Bueno, explotó, y de manera insólita ninguna autoridad de PDVSA, ninguna autoridad de la gobernación ni de las alcaldías, nadie le dice a la gente qué hacer en medio de la oscuridad, porque hubo interrupción del servicio eléctrico, del servicio de agua, la gente salió despavorida de sus casas. Algunos se concentraron en una plaza Miranda, Plaza Miranda, que es a la saleta de Guanta. Unido la gente, porque nadie sabía qué hacer. Esto no es ni nada, y
Oye, Omar, creo que te estamos perdiendo, Omar. Yo no sé si tú puedes ubicarte en algún lugar con un poco mejor de recepción, porque además de hay problemas de conexión, me voy a salir a mover en un momento, no sé si ahora en Sí, este te estamos sitio. escuchando mucho mejor, te estoy escuchando mucho mejor. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Entonces, en definitiva, fueron 3 personas fallecidas, hay 2 gravemente heridos. Exactamente. No hay un centro de caumatología, es decir, para cuidados de quemados. Están en los hospitales destartalados. De Omar, disculpa, ¿no enviaron a los quemados a la unidad en el Está hablando Zulia? Julio Coco, Omar. No, a Julio, un placer. No hay, están en el hospital de Guaraguao. En la mañana de hoy fue trasladado. O sea, que violaron todos los clínica protocolos privada. habituales. Sí, no, ahí eso está destartalado, Julio. Los trasladaron a Meditotal, que es una clínica de Puerto La Cruz, donde tampoco hay instalaciones ni insumos para atender quemados, ¿no? La familia nos ha pedido, yo soy diputado por ese circuito, hemos estado atentos, estuvimos el sábado 8 de junio allá en la zona donde hubo la explosión, hemos estado atentos e incluso nuestros abogados están asistiendo a la familia, porque esto no puede quedar así, ¿ves? Esta gente no puede, aquí hay una responsabilidad, esto es un homicidio culposo por la falta de atención que se le ha dado a esas instalaciones. De manera que ahí podría ocurrir una tragedia de grandes dimensiones. Julio, tú conoces muy bien la zona. Muy bien. Ahí están el sector de Guaraguao, están sectores de edificios que han construido cerca de la refinería de Chaure, y en Puerto La Cruz ya hubo una tragedia, y la gente no se olvida de lo ocurrido en Amuay, donde murieron 55 personas, 156 resultaron heridas, y los accidentes ocurren cada momento en las refinerías, incluso en José, en las lagunas que ahí son los mejoradores de José, estos lagos de lagunas de hidrocarburos se observan desde incluso la carretera. Esto es una bomba de tiempo que ojalá Dios meta su mano y no ocurra una tragedia aún mayor. Sí, bueno, sabemos en lo que estamos pidiéndole a Dios que de verdad meta la mano, que eso es la única solución definitiva. María Corina, que la situación, la gravedad de la situación petrolera es tanta que hoy en la Asamblea, cuando apenas íbamos a ingresar, mira, un centenar de trabajadores petroleros entraron corriendo, protestando y gritando consignas, y cuando yo me detuve a saber que eran, son trabajadores petroleros que están pidiendo precisamente que le paguen sus salarios porque no le pagan los sueldos. Hablando de la asamblea, Omar, porque ya sé que tienes que regresar a la sesión, yo quisiera preguntarte qué dicen tus colegas parlamentarios con relación a la solicitud de la discusión, en este caso el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que fue aprobado en primera discusión. Y lo digo a propósito de un comentario que hizo el día de hoy el presidente Duque en una visita que ha hecho a Argentina, donde le preguntan si considera probable que el régimen venezolano recurra a algún tipo de escalada militar con Colombia como forma de intentar sostenerse en el poder. Y el presidente Duque de Colombia contesta: sería un gravísimo error por parte del régimen de Maduro si quisiera considerar esa opción. Y sería una agresión contra el hemisferio. Es importante no olvidar que existe el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en cuyo contexto se entiende que una agresión contra un Estado sería como una agresión contra todos los Estados miembros de ese mecanismo. Duque recuerda la existencia del TIAR. Parece que hay algunos en Venezuela que no lo quieren recordar. ¿Qué está pasando allá? Bueno, te puedo informar que hoy conversé con el propio presidente encargado de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y le pregunté eso mismo, que es la interrogante que se hace millones de venezolanos. Y esperando el informe de la Comisión de Política Interior para llevarlo a la segunda discusión, me dijo que en las próximas horas piensan ellos que van a recibir el informe, y en consecuencia va a ir a plenaria para aprobar en segunda discusión el reingreso, ya que tuvimos hasta el 2012 en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el reingreso de Venezuela a este convenio hemisférico, que permitiría precisamente la posibilidad de evitar que se siga convirtiendo el territorio venezolano en una especie de santuario
para grupos terroristas islámicos como Hezbollah, Hamas, para la guerrilla colombiana, la FARC, el ELN, para grupos delincuentes como son los carteles de la droga más terribles del mundo que están operando en Venezuela, y esto está contenido en el articulado de este tratado de defensa continental que Venezuela se adhirió en su comienzo y que fue retirada por decisión del extinto presidente Hugo Chávez. Y por cierto, el presidente Duque... Creo que en los próximos días se va a aprobar. Sí, y por cierto, el presidente Duque, debemos recordar que también le planteó directamente a Juan Guaidó la conveniencia de establecer un tratado de cooperación a los efectos de la desarticulación de los grupos guerrilleros del ELN que están operando impunemente en Venezuela. Y para ya despedirte, Omar, y tenemos que ir a una pausa, quiero precisamente referirme a una declaración que esta mañana temprano hiciera el presidente Duque a propósito de 2 ataques terroristas que han tenido lugar en las últimas 24 horas en Colombia, con el saldo muy lamentable de 4 soldados colombianos asesinados, 2 en Arauca, 1 en el Cauca. Y al respecto decía Iván Duque: tenemos dolor por estos actos cobardes, execrables contra nuestros soldados. Terroristas asesinaron a 3 héroes de la patria en Arauca y 1 en Cauca, y dejaron varios heridos. Solidaridad con sus familias. Estos canallas van a responder ante la justicia, vamos a dar con ellos. Hablando precisamente de lo que están haciendo, aparentemente estos fueron por grupos terroristas disidentes de la FARC, no del ELN. Esta es la información que está haciendo. Son los removilizados. Ahora vamos a hablar de eso al regreso. Bueno, yo no puedo dejar de mencionar y aprovechar la gentileza de este espacio para decirte y decirle a todos los oyentes de tu prestigioso programa que hoy nuevamente le negaron el acceso a los periodistas, camarógrafos y corresponsales al hemiciclo. Casi es jugarse la vida para que un periodista pueda cumplir con su trabajo. Estuvimos un grupo de parlamentarios dando muestras de solidaridad. Yo quiero decirle que los periodistas están cumpliendo su trabajo en las peores circunstancias, ahí en medio de la calle, rodeado de grupos, de colectivos que le gritan improperios. Bueno, pero ahí están cumpliendo con su trabajo, pero tampoco pueden arriesgar la vida, porque hoy la Guardia Nacional estaba en una actitud mucho más agresiva contra ellos. De manera que nosotros exhortamos a la directiva, a la Asamblea Nacional, al pueblo venezolano a darle todo el apoyo a los comunicadores sociales para que puedan cumplir con su trabajo de mantener informada a la opinión pública. Muchas gracias, María Corina. No, Omar, gracias a ti. Cuídate mucho, adelante, mantengan esa posición firme, irreductible en la lucha contra este Estado criminal y demostrando a los venezolanos que están estas voces que entienden la angustia, el dolor, la urgencia que siente hoy el pueblo de Venezuela, y ante cualquier amenaza y cualquier persecución permanecen firmes de pie por la calle del medio en la Asamblea Nacional. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y al regreso seguimos conversando con Julio Coco aquí contigo. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando
Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y con Julio Coco. Ahora formalmente, bienvenido. Hola María, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Cómo te estás portando? Mal. Bueno, pero dime algo para variar que nos sorprenda, chicos. Mal bien. ¿Cómo está la situación allá en tu querido Anzoátegui? Mira, no, primero gracias a ti, bueno, y de nuevo gracias a RCR que sigue dándonos voz libre a pesar de los bloqueos. Entendemos que hay problemas en la plataforma y ya lo estamos solucionando. Mira, la cuestión en Anzoátegui, más allá de lo que acaba de decir el diputado Omar, es un poco más grave que eso. Tú sabes que yo soy graduado en TCO en Química y he trabajado mucho en seguridad industrial. Yo soy módulo CESIAO, certificado por el Colegio de Ingenieros, tengo ese diplomado también. Y el problema de la industria petrolera que tú muy bien graficaste ahorita va un poco más allá y toca algunos aspectos humanos. Por lo menos yo que soy del Tigre, la quiebra de PDVSA implica que todo el centro sur de Anzoátegui quebró económicamente. Si a esto le sumas la quiebra del campo, lo que se está generando es todo un contingente de ciudades que cada día se parecen más a una ciudad fantasma y donde su economía está dependiendo de lo que ocurre con la minería ilegal del Estado Bolívar. O sea, la gente allá compra en grama. No solamente en grama, o sea, por ejemplo, en el Tigre hay dos economías. Vamos a suponer que un kilo de carne en Caracas cuesta 25.000 bolívares. Vamos a poner un ejemplo. Aunque realmente hoy amaneció en 32. Eso significa que en el Tigre, por punto de venta, vale 40.000 y en efectivo vale 18.000. Entonces, la mafia del efectivo va por un lado y los puntos de venta incluso los tumban a propósito. Rompen las líneas de CanTV porque se genera una hipermafia sobre cada aspecto de la vida. Y entonces la cultura que alguna vez era la cultura de una ciudad petrolera, de ciudades agropecuarias. Una cultura del trabajo. Cultura del trabajo está siendo sustituida por la cultura del crimen. Por la cultura del crimen. Y en esa cultura del crimen, donde la responsabilidad no existe, donde no existe la ley y donde no existe el sentido común, trae como consecuencia que, por ejemplo, lo que acaba de pasar en la refinería del Chaure, donde sencillamente no hay un pararrayos. Pero no solamente que hay un pararrayos, no hay el pararrayos, es que por allí no debía transitar gente y mucho menos haber casas. Y después no hay ambulancias, que atiendan y después no hay bomberos que apaguen y no hay hospitales a donde llevarlo. Ahora, tú estás describiendo, y esto es Anzoátegui, se reproduce en todo el país. Imagínate tú cómo está la zona de Paria, cómo está la Guajira. Mientras más te alejas el sur de Bolívar. O sea, mientras más te alejas de Caracas, la situación Venezuela es peor. somalizada. Mira, yo creo que en Somalia hay luz. Creo que estamos peor. La somalización es además un término, digamos, en la ciencia política, pero o sea, lo que te demuestra es que no hay instituciones. No hay nada. Es un estado forajido en pleno. Mira. Primero que te mandan muchos saludos desde mi grupo de Telegram de la Taguara Política. Los fans, gracias. Tu club de fans que toman cucuy. Yo los quiero mucho. Tu club de fans que te viven tomando cucuy oyéndote. El tema es que, fíjate tú lo que comentaban en el grupo anoche, unas personas de Maracaibo, ciudadanos, vinieron a Caracas a una graduación. ¿Tú sabes cómo le dicen a Caracas? Nos dicen el domo, como el domo de los Juegos del Hambre. Allá no hay luz, no hay gas, no hay señal celular. Es no una burbuja dentro del país. En cambio, país. en Caracas, lo que nos perciben desde la provincia es que aquí no pasa nada, que todo es cool, que todo es chévere, que hay comida, que hay electricidad, que aquí las mujeres se pueden secar el cabello normalmente, que hay señal celular, que hay internet. Y sin embargo, nosotros que vivimos acá en Caracas sabemos que sí hay problemas, que también la crisis nos afecta. Pero en la medida que si nos alejamos del domo, que es la Gran Caracas, los problemas van aumentando de manera exponencial. Porque no solamente es el problema de que no haya luz o que no haya comida. Y fíjate cómo opera ahora el tema de las necesidades. Este país pasó de que el primer problema consensuado por los venezolanos era la delincuencia, para que luego el principal problema fuese la escasez de alimentos y medicinas. Ya estamos en el punto donde el principal problema de los venezolanos es combustible, y no estoy hablando específicamente solo de la gasolina, de combustible para los vehículos, sino es del combustible. No, también gas para cocinar. Es gas, es energía en su totalidad. Sí. Y donde no hay energía no hay agua potable, ni hay conectividad. Entonces, cada aspecto de la vida diaria del venezolano se está interrumpiendo por la instalación del Estado forajido.
y nos obliga cada vez más a violar la ley para poder sobrevivir. Porque entonces, igualito que en Cuba. y mientras más te alejas del domo, más tienes que insertarte o ser sumiso hacia una mafia para poder vivir. Ahora, Julio, fíjate. Ahora, fíjate Ajá. las respuestas que ha venido desarrollando la sociedad. Porque también, evidentemente, la tiranía chavista se sustenta bajo un proceso de romper la moral. Y la moral no es otra cosa que los principios y valores que nos tejen como sociedad. Pero la sociedad está desarrollando sus propios anticuerpos. Yo hablaba con estos amigos maravinos y yo les decía, ya va, yo no entiendo cómo existe la vida allí. ¿Qué hacen? O sea, explíquenmelo porque yo no entiendo. Como en una ciudad de 52 grados, Sí, sí. donde solamente puedes comprar comida en dólares, porque incluso un saco de hielo vale $10. Y te lo venden los mismos enchufados del que dice ser gobernador, porque ese tipo es un terrorista. De verdad que sí, ni siquiera es un malandro. Yo creo que hay que respetar a los malandros para compararlo con Omar Prieto. Pero definitivamente, ¿qué está pasando allí? Y lo que se establece son redes de colaboración, redes de más trabajo, porque están trabajando el doble. Y de protección y de defensa. De uno a otro. protección y de defensa personal. Ahora una cosa, Julio. Tú y yo durante mucho tiempo insistimos en que la destrucción del país, no solo en sus instituciones, en su capacidad productiva, en eso, en la destrucción de la calidad de vida, esto no es vida. Lo que hay en Venezuela. Ni es vida ni es sociedad. Ni se puede explicar, ni se puede transmitir, por supuesto que no con estadísticas, pero ni siquiera con videos o fotografías. Esto hay que estar, ¿sabes?, inmerso en ese dolor cotidiano para entender la magnitud de la tragedia, de la adversidad. Pero esto lo hicieron exprofeso, a propósito, intencional, totalmente, a propósito, de manera sistemática. Es decir, solo esto va a detenerse si nosotros sacamos de raíz un sistema que no es político. Y eso hay que explicarlo. Esto no es un problema, esto no es un conflicto político. Esto es una guerra de orden criminal. Ahora, vamos a una pausa. Al regreso, si es una guerra no convencional, si estamos enfrentando criminales, te dejo el tema de la FARC y del ELN sobre la mesa, que están operando libremente en Venezuela y desde aquí ya atacando Colombia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy, después de tantos, digamos, opciones descartadas? No all options on the table. No están todas, por supuesto que no. Aquí queda solo una. Sobre eso, lo que hay que hacer para provocar y lograr la salida de raíz del sistema criminal, vamos a conversar al regreso. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos contigo y Julio Coco. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante Los Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Los Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurante Los Low, poquito pero sabroso, Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estábamos conversando aquí contigo, Julio Coco y yo, sobre el tema del diálogo, las conversaciones que en teoría se dan en Noruega, y estoy viendo en la pantalla de televisión que Jesús Santrich tomó posesión de su curul en la Cámara de Representantes. Esto a propósito de la intervención y la acción de Noruega en el caso de los diálogos de paz. Seguramente a Santrich le parece que fue muy exitoso ese proceso. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que también a la petrolera estatal noruega también le parece chistoso después de todo
las prebendas económicas que obtuvieron en Colombia por esa gestión. Pero más allá de eso, yo creo que se ha tejido en la opinión pública un rechazo medular a las negociaciones entre los factores supuestamente opositores y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con total y lógica razón. Yo creo que todos estamos cansados de que cada vez que hay una esperanza y nos sumamos a una lucha, todo termina en un diálogo y en unas elecciones apagapueblo. Y ya es una receta que hemos vivido demasiado y hay un aprendizaje en la sociedad venezolana. Sin embargo, María, incluso creo que desde el punto de vista de la orientación política y de la pedagogía que como activistas y tú en tu caso con el liderazgo que representas, no hemos sido lo suficientemente capaces de explicar esto en el contexto real. Porque más allá de que si me gusta o no me gusta que se siente Stalin en Oslo con Jorge Rodríguez, que me parece profundamente odioso, pero ese no es el problema. Yo creo que todos hemos hecho unos inmensos esfuerzos, María, y sé que tú eres parte de ello, de disminuir los costos del cambio de sistema en Venezuela. Todos quisiéramos que ojalá hubiera una negociación que llevara a... No, chico, vale, ojalá estuviera salido por una vía electoral, claro, y como teníamos un voto más, o sea, los tipos se van, por ¿no? Supuesto, pero... y por eso a mí me dio chiste, porque tú sabes que en mi casa llamaron para hacer la encuesta y me preguntaron, ¿usted está de acuerdo con una salida pacífica electoral? Sí, pero nunca me preguntaron si era posible. Por eso es que esas encuestas están mal hechas, ¿no? Pero continúo. El tema es que lo que está ocurriendo en Noruega es un imposible. Más allá de que puede haber todo un juego perverso de intereses económicos, delincuentes y corruptos, traidores habituales, hay un problema real. Incluso los que están planteando que es posible negociar unas elecciones presidenciales, incluso siendo Maduro candidato, porque todo el mundo dice, yo no estoy de acuerdo con unas elecciones con Maduro en el poder o no. Yo creo que ese debate en la opinión pública se dio mal, porque es que Maduro no va a ceder unas elecciones. Maduro ya ganó sus elecciones, que nosotros no reconocemos por ilegales e ilegítimas. Ahí lo que está haciendo Maduro es algo muy similar a lo que hizo el dictador de Corea del Norte, quien luego de una disuasión muy fuerte, donde incluso Estados Unidos le puso 2 portaaviones militares en la península de Corea, empezaron un proceso de negociaciones. Trump visitó Pyongyang, empezaron las negociaciones, luego montaron una cumbre en Vietnam, y en Vietnam incluso vimos las fotos el día antes de la firma del acuerdo, y todo chévere, y al momento de firmar vino Kim Jong-un y dijo, no firmo. Eso es exactamente lo que está pasando en Noruega. O sea, incluso quienes están imponiendo la matriz de opinión de que de ahí van a salir unas elecciones para Maduro también se equivocan. Pero además, fíjense una cosa, lo perverso de esto. Es peor. Es perverso, porque fíjate, hay diversos sectores del país que en este momento están sometidos a enormes tensiones, no solamente por la destrucción de la vida, como tú lo decías, pero por ejemplo, en el seno de la Fuerza Armada hay una gran molestias y movimientos y presiones, porque ahora procedería cambios y ascensos en el alto mando militar. ¿Qué le están diciendo a los militares? No, pero tranquilos, es que iba a haber elecciones en diciembre, no se preocupen, no presionen, no molesten, no muevan un dedo. Y eso se le está diciendo además a los empleados públicos, a los trabajadores de PDVSA, a los periodistas, de lado y lado. Entonces, y les están diciendo que gracias a esas elecciones Estados Unidos va a suspender las sanciones. Que tampoco va a pasar. Que eso no va a pasar. Entonces, más allá de lo que pudiese ser por un lado un planteamiento político ingenuo, porque yo creo que hay venezolanos que siguen apostando a una solución electoral en Venezuela y que no son corruptos, porque hay que decirlo ahí. Por supuesto. Hay gente que es sencillamente ingenua. Ahora, pero tú no crees, Mi mensaje es para ellos, no para los perversos, sí, los que hacen de las elecciones un hecho mercenario y una corruptela. Hay gente buena que cree en eso. Yo creo que nosotros... Pero yo también creo en eso, Julio. Entonces, pero ese no es el punto. Pero hay que decirle que no es viable. A eso voy. No Antes es posible. de la pausa habíamos aterrizado y puesto sobre la mesa que aquí no están todas las opciones. No están. Después de 5 farsas de diálogo, después de todos los intentos de avanzar por una ruta electoral, y después que nos hemos dado cuenta que esto es un régimen criminal, que además la FARC y el ELN están usando como santuario el territorio venezolano, ya no solo para terminar de destruir a Venezuela, están contra Duque. Y si Duque no se pone serio, lo van a terminar tumbando a punta de desestabilización. Ok, dicho esto, que lo coincidimos, entonces, ¿cuáles son las opciones que quedan? ¿O cuál es la opción que queda en tu opinión? Mira, yo creo que la opción que queda es una opción que no es política. Creo que entender el entramado que supone
el gobierno del Estado forajido, porque mucha gente dice en Venezuela no hay gobierno, ya sí hay, solo que es un gobierno forajido. Criminal, y que actúa bajo esa lógica. Yo creo que la solución es cortar las redes de esos criminales. Uno de los errores que yo vengo señalando de diagnóstico de todos los sectores opositores del país, y donde cayó Estados Unidos, y cayó Colombia, y cayó Brasil, y cayeron todo el mundo, que era viable un quiebre militar, y es que eso sí que hubiera un Estado que fuese una institución y no un Estado forajido. ¿Qué ocurre? Cuando se habla incluso de la famosa pizza y la intervención militar y esto que lo otro, tampoco, porque se está apostando a un desplazamiento institucional. No, yo creo que la solución es que las bases del poder del chavismo, que son todas organizaciones criminales, desde los colectivos hasta el Hezbollah, hasta el ELN, desde los tratos de la minería ilegal con Turquía hasta los planes, porque todo eso, en vez de apostar a un quiebre militar, es apostar al quiebre de... Pero en ese sentido se está avanzando. Fíjate, todo lo que han sido las sanciones contra los bancos turcos que han ido bloqueando la venta de los lingotes de sangre que salen del sur de Bolívar, que pasaban antes por las islas, el ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, también se paró, y que iban y se purificaban en Dubái. Eso se paró. Después han venido las sanciones más recientemente contra Cuba. Sí. Durísimas, retomar el capítulo 3 de la ley Helms-Burton y sanciones a lo que es la actividad turística y comercial en la isla. Sanciones contra Rusia que no se las han quitado. Es decir, Estados Unidos está en una escalada. No, y hay algo importante. Yo creo que también la solicitud y promoción que hace la administración Trump de que Brasil-Bolsonaro ingrese en la OTAN, entendiendo que todos esos excesos que está haciendo Turquía, no solamente con Venezuela, sino a nivel global, lo hacen porque son miembros de OTAN y no le pueden detener un avión. Yo creo que la próxima sanción que la dirigencia política venezolana debe recomendar a la administración de los Estados Unidos de América es que frenen los vuelos el puente aéreo Turquía-Venezuela, porque ese puente aéreo también está sirviendo para Irán, también está sirviendo para otro conjunto de cosas que son aún peores que el tráfico de oro, o que producto de las sanciones se paguen cosas con oro. Pero ahora hay una cosa, Julio, porque tú hiciste mención al tema del planteamiento que hemos insistido muchos de activar el artículo 187 numeral 11 y otros mecanismos de cooperación internacional, y el principio de la responsabilidad de proteger, que el propio Luis Almagro este fin de semana lo decía. Creo que fue con conclusiones en CNN, que tuvo una entrevista. Entonces decía, ya va, aquí todo el mundo está evadiendo la médula, la opción que queda, que es la responsabilidad de proteger. Un principio aprobado por las Naciones Unidas que está concebido para detener crímenes de lesa humanidad y genocidios como el que hoy existe en Venezuela, pero que implica el ejercicio responsable en una misión internacional que tiene por detrás un sustento de fuerza, porque si no, no es creíble. Es decir, aquí hay un sistema criminal que a punta de amenaza, de fuerza y obviamente de mucha plata, amarra a actores a permanecer pegados al régimen que se ha instalado en el poder en Venezuela. Para que eso se quiebre, tú tienes que presentar una amenaza real, con fuerza inminente y severa. De lo contrario, pasa lo que le dicen los cubanos: esto es bluff, no va a pasar nada, no van a hacer nada. Peor aún, algunos voceros de esta coalición internacional y algunos opositores venezolanos contribuyen a debilitar esa opción real, esa amenaza real, cuando dicen, no, es que aquí no van a hacer nada, no van a mover un dedo. Cuando sí están ocurriendo cosas que en el plano de la guerra no convencional que estamos enfrentando son efectivas, en el plano económico, en el plano judicial, de la justicia internacional, en el plano policial, criminal y eventualmente en el plano militar, porque ya hay acciones militares. Lo que no hay es una invasión. Aquí nadie está planteando eso, por favor. Estamos en el siglo XXI. Si hay una invasión, fue rusa. Bueno, la cubana. Fue rusa. Bueno, y la cubana. Pero cuando me refiero a la demanda de las fuerzas democráticas de Occidente, por Dios, como decía, creo que fue William Brownfield hace unas semanas, recordemos que fue embajador en Venezuela y en Colombia, cuando decía, pero estamos en el siglo XXI, no me van a venir con esa ridiculez de que aquí estamos planteando el desembarco en Normandía con los Marines en La Guaira. Eso no hace falta.
distinta. Eso Estamos no es en chiste. otro nivel de la tecnología y de lo que puede hoy ser efectivo a los efectos de desmontar un estado criminal. Pero hay que crear la amenaza creíble. Hay que decirles, esto es en serio, esto no es bluff. Mira, yo te voy a decir algo. Lo voy a plantear en lo que es la estrategia de alguien que se crió en la calle. El que va a pelear no avisa ni amenaza. Da la cachetada, ya el otro sabe que tiene que pelear. O si se va corriendo, o si llama a alguien para que lo agarre y simule que hay que detener la pelea. Si hay algo que yo de verdad nunca pudimos alinearnos tú y yo en un mensaje público es porque yo nunca me sumé a la campaña ni del 187, ni del TIAR, ni del R2P, porque yo estoy convencido que con terroristas no existe la ley. Y si se le puede aplicar la ley, le aplicamos la Sharia. Yo creo que hay que juzgarlo según ellos nos juzgan a nosotros. Y yo creo que el derecho natural está por encima del derecho internacional. Absolutamente. Yo Pero el voy derecho a internacional Yo voy a partir de ese elemento. sustenta y respalda los María. derechos, Ahora, los derechos que naturales. sí creo, y estoy convencido, que no necesitamos una amenaza creíble, necesitamos un hecho. Me reservo el que yo creo que debe ser, me lo reservo por motivo de seguridad personal. Pero abono sobre algo. Te voy a poner vaya, pero una solamente precisión este ahí. caso. Hechos constituyen o hacen creíble la amenaza, Julio. Porque un hecho aislado frente a un estado criminal, por ejemplo, yo sí voy a decir algo, detener un criminal, desclasificar un indictment, cualquiera de estas acciones, por sí solas no son suficientes para quebrar el estado criminal, pero son muy efectivas en apuntalar la amenaza creíble de que esto viene y es en serio. Claro, lo que pasa es que... Entonces creo que en ese sentido... Lo que pasa es que yo creo que al Estado criminal no hay que quebrarlo. También no tenemos la misma visión. Desmontarlo, derrotarlo, desalojarlo. Mejor no digo la palabra que creo. Sí, porque después nos dicen sectarios, nazis, cosas. No estoy de humor para pelear con los beatos. No, vale, pero es que ese no es el punto. El pero punto a lo que es me refiero, que esto es una guerra no convencional y hay que ganarla y nosotros estamos dispuestos a ganarla. Y decididos a hacerlo. Solamente un caso, fíjate. Hay un impacto de la crisis que nadie tenía en la cuenta porque esta clase de crisis aumentada y los caos sociales traen cosas inusitadas. Antes del proceso de paz colombiano, cuando inició, la FARC tenían entre 70 y 75 mil hombres armados. Y el ELN solamente tenía 7 mil, estaban disminuidos. No tenían ni siquiera poder para sentarte a negociar en el acuerdo de paz. Luego de la supuesta desmovilización, que viene con un referéndum donde ganó el no. Y una sentencia inconstitucional violó la voluntad de los colombianos y se impuso ese mamotreto con el apoyo frontal del régimen chavista, con Cuba y con Barack Obama, porque hay quien decir quiénes se tiraron esa foto, y Noruega. El hecho es que una buena parte de la FARC se desmovilizó y luego se volvió a movilizar e ingresó al ELN. Eso hizo que en su momento de 7 mil pasaran aproximadamente 15 mil hombres armados. Luego del ascenso definitivo de Iván Duque al poder, hubo una nueva ola de removilizados y pasaron de 15 mil a 25 mil hombres armados. Pero ¿qué ocurre? Fíjate tú que los progresistas de ACNUR, que para ellos es un negocio la crisis de refugiados en cualquier lado, y lo digo así, de frente, como siempre lo hago, salieron diciendo que la migración venezolana es de 4 millones. Eso significa que es como 6. El hecho es que porcentualmente de esos 6 millones en diáspora, ¿cuántos son delincuentes y terroristas? Porque no todos los venezolanos son buenos. ¿Y por qué traigo la cifra a colación? Porque resulta que 15 mil venezolanos se sumaron a las filas del Ejército de Liberación Nacional Colombiano y pasaron de 25 mil a 40 mil, es decir, están a punto de tener el mismo poder de fuego que tenía la FARC junto antes del acuerdo de paz. Es más, pudiera fracasar incluso de manera fáctica el proceso de paz colombiano, con el cual no estuve ni estaré de acuerdo jamás, sencillamente porque entre la diáspora de la delincuencia venezolana y la removilización de elementos armados y delincuenciales propios de la dinámica guerrillera, están representando una amenaza para Colombia, para Venezuela,
para Brasil todo el hemisferio. y para la región. Para porque todo el hemisferio. Volvió el tráfico de armas con todos los hierros Pero de América Latina. además están financiando actividades que buscan la Ok. desestabilización Correcto. de varios gobiernos. No le queda Colombia, Perú, Brasil. Chile, Brasil. O sea, Ajá, esto es entonces- en serio. Entonces, te digo, y fíjate, Entonces, no, porque pero- lo he hablado con varios pero déjame presidentes. terminar de hablar, vale. Dale, pues, bueno. Que- porque- que te voy a responder pero lo de la bueno, amenaza vale. ya. Ajá, termina, pues. Entonces yo creo que al ELN no hay que hacerle una amenaza, María. Yo no creo eso. Bueno, pero es que el presidente Duque fue muy claro y se lo dijo a Guaidó. Le dijo, firmemos un acuerdo para desmontar las estructuras y las cabecillas pero del ELN que están yo recuerdo- operando en Venezuela yo recu- como santuario. yo recuerdo Ya que va, tú- y desde aquí, desde territorio venezolano, promoviendo actos terroristas que Claro, están cobrando la pero que, vida mira, de soldados Yo colombianos. recuerdo que tu amigo Uribe, tu compadre, Yo quiero mucho al presidente Uribe. y era Santos su ministro de Defensa, él fue a territorio ecuatoriano, hizo lo que tenía que hacer de manera limpia. O no La recuerdo. famosa computadora de Gabriel Reyes. Claro, de una vez, tutum. Ese tipo de cosas no se avisan ni se firman. A eso es lo que quiero referirme cuando doy el mensaje. Las cosas se hacen. Si hay campamentos de ELN en la frontera, bueno, el presidente Duque tiene que actuar. Yo estoy completamente convencido que el presidente Bolsonaro va a respaldar política y logísticamente, y creo que eso puede tener como consecuencia positiva para Venezuela que un sector de la Fuerza Armada Nacional diga, sí, esto es lo que hay que hacer, vale, ¿hasta cuándo el ELN aquí? Yo creo que hay que dar demostraciones reales de que se quiere liquidar al monstruo de 4 cabezas cortándole una aunque sea. Y en ese sentido, ¿qué efecto tiene este nuevo episodio del diálogo cubano, que para mí no hay ninguna duda que es una operación tutelada en Noruega? ¿Ayuda, en tu opinión? ¿Perjudica? ¿Le hace totalmente el juego al régimen? ¿Cómo quedan los aliados internacionales cuando...? Perjudican en tanto, fíjate tú, vamos a hacer lo que se llama una crisis diferenciada. Una cosa es lo que la crisis significa para nosotros los venezolanos y otra cosa es lo que la crisis significa para nuestros vecinos y aliados. El hecho de que en Noruega se vaya a una mesa de negociación que va a concluir en la nada, donde el régimen sale oxigenado, donde aumenta significativamente la diáspora, tanto que, y la delincuencia fronteriza, fíjate que el presidente Duque tuvo que tomar las trochas por los disparos y todo lo que está ocurriendo allí. No, es tierra de nadie. Entonces, nuestros dramas aumentan, pero el de los vecinos también. Entonces, en la medida que el gobierno de transición, que todavía no gobierna, no da muestras significativas de que tiene la voluntad real de combatir y ser útil a los aliados te terminan abandonando. Entonces terminan ocurriendo cosas como lo que acaba de decidir el gobierno peruano, que yo puedo estar o no en contra. Pero ahora dijeron, necesitamos una visa porque no podemos tolerar. Y entre otras cosas, porque sabemos lo que significa el fin del año escolar. Claro, ¿no? Ocurren pocas semanas y familias venezolanas desesperadas. Y Se habla que se fue 1 millón de venezolanos en los últimos 6 meses, en un momento donde estaba la euforia por el quiebre. Imagínate lo que están sintiendo tantos venezolanos hoy. Y no queremos que se vayan. Los necesitamos aquí luchando y reconstruyendo el país. Pero hay que entender, el desasosiego y la angustia de quien ve que se ha errado el camino y de que una ruta de fuerza y de aplicación del 233 con el respaldo de 60 países alrededor del mundo viene un desvío que es cruel, peligrosísimo y costosísimo para esta lucha. Pero puede retomarse. Mira, tenemos que ir a una pausa, Julio. Vamos a hacer una brevísima pausa y al regreso, en tu opinión, ¿cómo retomamos esta ruta del coraje que eleve la presión para rematar y definitivamente lograr una transición real, de fondo, de raíz, sin mafias? Porque ahora vamos a hablar también sobre algún esquema de cohabitación que alguien asomó por allí. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras.
El restaurante El Carretón, para calmar tu antojo gastronómico, también te ofrece deliciosas ensaladas, raciones de chorizo, morcilla, papa frita, queso, arepita y, si te parece poco, un suculento churrasco, un sabroso solomo y unas riquísimas costillas de cerdo asadas. No te quedes con las ganas. Todo puedes disfrutarlo en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Julio, te tienen terror. ¿Pero por qué? Te tienen terror. Fíjate, nos cortaron todo hoy. YouTube, No ¿qué más vamos, no cortaron? vamos a desquitar. Aquí públicamente te voy a invitar a hacer un beta político conmigo. No. Oye, pero me vas a dejar hablar, porque Sí el día te de dejo hoy hablar. solamente has hablado tú. Sí te dejo hablar. Así ahorita. no se puede. Y ahí sí vale decir Pero que si no, seguía, no, broma. pero además yo sí te digo una cosa, esos programas tuyos, esos betas que duran hora y media, tú me disculpas. Pero se ven bastante. Ni al marido uno lo escucha hora y media. Pero a mí sí me oyen mi hora y media, ¿qué quiere que te diga? Pero mira, resume. Te Bueno, quedan 4 te minutos. lo resumo. Resúmeme en 4 minutos. te lo resumo en ¿Dónde en lo un que minuto. lo que logramos estos 4 meses, los errores que se han cometido y cómo retomamos una ruta que lleve al único destino posible, que es la liberación de Venezuela, porque eso sí es. Esto no tiene vuelta para atrás y este país lo vamos a salvar y reconstruir. No, creo que duró menos de 4 minutos. Mira, yo creo que el único logro real, el único logro que tenemos es que finalmente pudimos lograr un acuerdo interno y con los aliados extranjeros sobre cómo se conformaba el nuevo gobierno en la presidencia encargada de Juan Guaidó. Creo que es el único logro. Porque incluso la ola de esperanza de los primeros 70 días del año ya no existe. No lo podemos presentar como logro. El logro fue ese, nos pusimos de acuerdo, esto es el presidente, así se va a conformar este gobierno. Oye, pero se logró una coalición de 60 países, era algo que nunca antes Yo se creo había que hecho. ese logro no es nuestro. No importa, de alguno no. de nuestros aliados, Ok. pero fue producto de un Ok. trabajo conjunto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Son 3 cosas. Una ruta de coraje, como tú la defines, necesitas lo primero, gente con coraje. O sea, tú no puedes hacer una parrilla y que la cocine un vegano. Bueno, en este país hay mucha gente valiente No y lo hemos demostrado. no me queda duda de que lo hay, pero te lo repito, una parrilla no te la puede cocinar un vegano porque le das con la carne porque comemos cadáveres y esa clase de ridiculeces que dice la gente que le gusta. Pero bueno, respeta. Que le gusta comerse la comida de mi comida. En todo caso, a lo que me refiero es que si no hay gente con coraje en el liderazgo ante la opinión pública interna y externa, y gente con coraje que le presente planes factibles a los aliados, no puede haber una reconducción. Ese es el primer ítem. Lo segundo, para retomar este logro y transformarlo en un hecho de gobierno efectivo que consiste, muy sencillo, en tomar el poder, necesitas definitivamente entender cuál es la médula del poder del régimen chavista y cortarlo para sustituirlo. Por lo menos el ELN es un brazo de poder del chavismo, nos guste o no nos guste, tienen el control del territorio fronterizo. Las mafias, pana. Las Mafias, pranes, las X. mafias, nacionales e internacionales. Entonces, ¿Y el esto es- tercer punto? Y el tercer punto, fundamental, entender que el conflicto no es para desplazar a Maduro de Miraflores. El conflicto inicia el día que nosotros estemos en Miraflores gobernando. Ahora, hablando de eso, de Maduro, el 30 de abril, con información que se hizo pública posteriormente, incluso el Wall Street Journal lo describía, parecía que lo que estaba atrás era un acuerdo de cohabitación, donde permanecían las mafias en el gobierno, llámese Vladimir Padrino López al frente de la Fuerza Armada, Michael Moreno del Tribunal Supremo de Justicia y financistas del régimen buscando y comprando impunidad. ¿A dónde llevaba eso? ¿Tenía viabilidad? Eso- ¿Lo iban a aceptar los aliados? Ya va, es que eso llevó al único sitio que podía llegar, que era al fracaso. Porque, te comento esto, es cierto, porque si tú dices, por ejemplo, que tu asesor militar es Rafael Licea, señor que está en un programa de protección de testigos en Washington porque es un narcotraficante, porque hay que decirlo, y está allá por eso,
Es más, recordemos que fue el que, por su información, agarraron un avión. Me queda un minuto, así que... Coño, no sé cuántas toneladas de cocaína en Francia. El hecho es que no era viable, porque tú no vas a pedirle a una mafia que gobierne contigo y se salga. No, ¿a quién se le ocurrió eso? No solamente es que ética y moralmente impresentable y que ningún aliado lo iba a aceptar. No solamente ¿Pero a quién eso. se le ocurrió eso? Bueno, yo creo que se le ocurrió, bueno, es que yo no soy un asesino en serie y no sé cómo funcionan los asesinos en serie, porque es una vaina de loco. Eso es una cuestión que solamente una persona con un ego roto y con una moral destruida puede plantearse. Ahora, eso obviamente no es viable, además el país no lo va a aceptar. Bueno, es que tú sabes que ahí hay un problema, porque incluso yo te voy a decir algo de mí en la mañana del 30 de abril. Y recuerdo que la primera persona con la que hablé por teléfono fue contigo. ¿Y qué hice yo? Yo agarré, sabiendo que todo eso no era viable, yo agarré, me puse mis zapatos y me fui para la calle, me fui para el asfalto, a echarle pichón. Porque al final el país, y eso nos incluye, porque más allá de que podamos ser activistas o tú un líder político y tengamos intenciones, organizaciones, ideologías, todos estamos desesperados porque esto cambie ya. Y en nuestro desespero incluso estuvimos dispuestos a tolerar esa ignominia que estaba ocurriendo. En nombre de la unidad. No, yo creo que es en nombre de nuestra familia que estamos tolerando cosas. Y por eso es importante lanzar una campaña de moral pública, María. Es importante, porque son tan graves nuestros dramas que estamos aceptando ceder nuestra dignidad a cambio de una supuesta libertad que no es tal. Y en ese sentido nosotros hemos sido ineficaces, María Corina. Es una lucha eminentemente existencial. Y te lo digo, tú y yo ética, nos hemos equivocado un poco en eso y tenemos que reconducir nosotros también. En no aceptar lo inaceptable. No podemos seguir avalando las cosas en nombre de intereses superiores que al final resumen lo más perverso de la humanidad. Julio, se nos quedó cortísima esta conversación, de verdad tenemos que retomarla. Cuando Yo gustes. creo que tú lo has dicho, el país está dispuesto, Venezuela está consciente y decidida a avanzar. Son horas muy oscuras, el golpe ha sido brutal, el sufrimiento es indescriptible, pero al mismo tiempo nos une en la urgencia de lo que hay que hacer. Y si algo hemos aprendido es lo que no se hace. Y no se actúa con debilidad. No vamos a permitir que se desvíe la única ruta que va a llevar a la liberación de Venezuela. Y al final esto sí es una lucha eminentemente de valores, una lucha eminentemente ética y espiritual. Y por eso yo estoy absolutamente segura, escúchenme, cada uno, absolutamente segura que esta lucha la ganamos. Son horas difíciles, tenemos que encontrarnos, reforzarnos, acopiar nuestra fuerza y avanzar, porque el logro de estos años de lucha ha sido enorme y sí hay una comunidad democrática internacional que no va a tolerar, como lo ha dicho muchos de estos aliados y recientemente el presidente Duque, la permanencia de un Estado criminal en el corazón del hemisferio occidental. Seguimos hacia adelante, gracias por Gracias a ti, María. Y mi solidaridad y mi cariño a toda tu familia, a tu gente Gracias, allá vale. en Anzoátegui. Duro estos días. Duro, ¿no? Ya arranco mañana, pasado mañana para allá. Bueno, mi cariño a todos ellos, mil bendiciones. Nos vemos el próximo martes, queridos amigos, contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.